Ahora rápidamente vamos a ver los síntomas con los que se va a presentar un paciente que viene con un evento cerebrovascular lacunar o con un infarto lacunar del sistema nervioso central. Entonces, ya en el video anterior vimos la patofisiología de cuando tenemos un infarto lacunar, que es básicamente por la arteriolesclerosis hialina, que se presenta en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y con hipertensión benigna. Ya el cómo se forma el infarto lacunar y todo eso lo vimos en videos anteriores, y la arteriosclerosis hialina. Entonces, cuando tenemos, aquí está un corte coronal del sistema nervioso central, digamos aquí está una vista lateral del sistema nervioso central, aquí está el cerebelo, puente, médula espinal, tallo cerebral, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Hacemos un corte coronal y lo estamos viendo aquí. Tenemos los ventrículos laterales, tenemos la cápsula interna, así. Y tenemos, vamos a poner rápidamente el polígono de Willis, que es, tenemos las arterias vertebrales, se unen formando la arteria basilar. Aquí están la arteria cerebral posterior, comunicante posterior, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y comunicante anterior. Hay más, ya en videos anteriores vimos mucho más específico el polígono de Willis, pero aquí importante es, tenemos ramas de arterias grandes, como son la arteria cerebral media, que nos van a dar así ramificaciones de arterias más chiquitas, que irrigan a estructuras profundas del sistema nervioso central, como son ganglios basales, núcleo estriado, que es el putamen, el caudado, y la cápsula interna. Entonces tenemos arterias así, que nos irrigan estructuras profundas del sistema nervioso central, y cuando estas arterias se ocluyen, que va a ser una consecuencia de la arteriosclerosis hialina, aquí se empieza a morir el tejido y se empiezan a generar como lagunas. No sé qué tanto se alcanza a ver, pero se empiezan a generar como lagunas, como hoyitos, y por eso se llama infarto lacunar. Que recordemos que en el sistema nervioso central tenemos un tipo de necrosis que es necrosis liquefactiva y no coagulativa, que es la más común, porque aquí no tenemos bastantes fibroblastos. Entonces, liquefactiva es, se empiezan a generar así como hoyitos, como lagunas, de que se está muriendo el tejido, se está desapareciendo el tejido y se generan como lagunas. Este es el infarto lacunar, y generalmente involucra a los ganglios basales, el estriado, la cápsula interna, por ejemplo. Cápsula interna, ganglios basales, núcleo estriado, por ejemplo, que están aquí en esta zona. Y entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Entonces, el paciente se va a presentar con síntomas puramente motores, síntomas puramente sensitivos. Puede tener clumsy hand, como que no coordina bien los movimientos de la mano, como mano torpe, de que no coordina bien los movimientos. Puede tener hemiparesia atáxica, o sea, puede tener ataxia. Puede tener signos vulvares. Puede desarrollar síntomas similares a los de Parkinson, por ejemplo. Puede tener disartre. Y va a tener puede tener un síndrome que se llama síndrome de dolor talámico. Entonces, vamos a ver por qué el paciente se va a presentar así. Entonces, ponemos otra vez un corte coronal del sistema nervioso central. Aquí estaba la vista lateral del sistema nervioso central. Hacemos un corte coronal del sistema nervioso central y un corte transversal de la médula espinal. Rápidamente, así para repasar súper rápido, dos vías importantes, o tres. Tenemos, aquí está el corte coronal, aquí están los ventrículos laterales, aquí está la cápsula interna, y aquí tenemos a nivel de bulbo raquídeo, y aquí la médula espinal. Entonces hicimos un corte acá en el bulbo raquídeo y un corte en la médula espinal. Tenemos estas posteriores, anteriores, posteriores. Aquí está el ganglio de la raíz posterior, aquí está la raíz anterior, así. Entonces tenemos la vía piramidal, que es la vía motora, en donde está la motoneurona superior aquí en la corteza. Sus axones descienden, pasan por la cápsula interna, esta parte es la importante, se cruzan al lado opuesto y descienden, llegan a las tasas anteriores, hacen sinapsis,
está en la motoneurona inferior y esta va a inervar a los músculos. Y así es como movemos las extremidades o nos movemos con la vía piramidal. Si tenemos daño a la cápsula interna porque se ocluyó una de estas arterias y específicamente le pega a la parte de la cápsula interna por donde pasa la vía piramidal, que son estos axones, se va a dañar esta vía y el paciente va a tener un déficit puramente motor, porque solo se afectó la parte de la cápsula interna en donde está involucrada la vía motora, o sea, en la parte de la cápsula interna por donde desciende el axón de la motoneurona superior. Entonces solamente vamos a tener síntomas motores que van a ser contralaterales al lado de la lesión. Por ejemplo, si se daña acá, del lado derecho vamos a tener déficit motor izquierdo, pero puede ser nada más motor, solamente el paciente va a tener debilidad, no va a poder mover la extremidad y así, pero no va a tener síntomas sensitivos. Ese es el tipo más común de infarto lacunar, que se presente puramente motor, pero se puede presentar puramente sensitivo. Entonces vamos a repasar las vías sensitivas que tenemos. Como es, por ejemplo, tenemos la vía de dolor y temperatura, en donde tenemos la primera neurona, está en el ganglio de la raíz posterior, sus axones pasan, hacen sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando, esta se cruza al lado opuesto, los axones ascienden, pasan por la cápsula interna y llegan al giro post-rolándico. Aquí no lo voy a poner porque este fue un corte a nivel del lóbulo frontal y aquí este axón tiene que llegar al lóbulo parietal, entonces tendría que haber hecho otro corte, pero bueno, aquí lo importante es estos axones de la vía de dolor y temperatura van a pasar por la cápsula interna, y si tenemos un infarto que involucre a la cápsula interna, digamos solamente en la parte en donde pasa la vía de dolor y temperatura, solamente vamos a tener un déficit sensitivo. Por ejemplo, el paciente va a tener trastornos de la vía de dolor y temperatura. Digamos, no va a sentir los cambios en la temperatura en una parte del cuerpo, o ya no va a tener sensación de dolor, por ejemplo. O puede ser la otra vía sensitiva, que es la vía de propiocepción y tacto fino. Y vibración, que es igual a la no motoneurona. La primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Sus axones, sin hacer sinapsis, van a ascender por aquí, ascienden. Aquí llegan a los núcleos de Gracilis y cuneatus, hacen sinapsis. Los axones de la segunda neurona se cruzan al lado opuesto y esos ascienden y pasan por la cápsula interna. Igual, llegan aquí al giro post-rolándico. Esa es la vía de propiocepción y tacto fino y vibración. Si tenemos daño a la cápsula interna, específicamente nada más en la parte por donde pasan los axones involucrados en la vía de tacto fino, propiocepción y vibración, el paciente va a tener un déficit puramente sensitivo en donde no va a tener propiocepción de la parte involucrada, o sea, propiocepción es si cerramos los ojos, podemos saber en qué posición está el cuerpo sin tener que verla. Por ejemplo, el codo está doblado, los dedos están flexionados, sin necesidad de verlos. Aquí el paciente puede ser que tenga un déficit de propiocepción, o sea, no va a poder, digamos así, decirnos en qué posición está la parte del cuerpo involucrada, o sea, dependiendo de qué parte de la cápsula interna se haya dañado, eso nos va a afectar una parte del cuerpo. O puede ser que, por ejemplo, el paciente ya no sienta vibración. Si ponemos un diapasón, puede ser que no sienta la vibración por daño a esta vía. O tacto fino, no va a poder discriminar así un tacto fino. Entonces, estos son síntomas puramente motores o puramente sensitivos, porque como son arterias, ahorita estamos hablando de arterias muy, muy, muy chiquitas, si se tapa una arteria, así que es muy, muy chiquita, la parte que va a quedar lesionada va a ser una parte muy restringida, va a ser una parte muy chiquita. Entonces no vamos a tener así como muchos síntomas, solo vamos a tener síntomas, por ejemplo, motores o sensitivos, porque solo se está involucrando, digamos, la parte motora o la parte por donde pasa la vía sensitiva o las vías sensitivas de la cápsula interna. Pero entonces por eso, porque son arterias muy muy chiquitas que cuando se dañan, solo se daña una parte de la cápsula interna, la parte que tiene por donde desciende la vía motora o la vía sensitiva. Por esto es un infarto lacunar y luego se dice puramente motor o puramente sensitivo, en donde solo tenemos trastornos de la sensibilidad, pero no debilidad o síntomas de motoneurona superior o así. Lo otro es, podemos tener así nada más afección de una zona específica, como es la mano, clumsy hand.
Los otros podemos tener ataxia, que esto es cuando se involucran más, por ejemplo, ganglios basales o así. Y también porque podemos tener afección de la vía motora, de la vía corticoespinal anterior. La vía corticoespinal anterior es lo que nos da el control voluntario del tronco. Y podemos tener ataxia, podemos tener disartria si se involucran los axones de las neuronas que finalmente van a controlar los músculos de la cara. Podemos tener disartria, podemos tener síntomas de Parkinson cuando las arterias que se ocluyen son las arterias que irrigan ganglios basales, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner ganglios basales. Por ejemplo, ganglios basales. ¿Qué otro falta? Podemos tener síntomas vulvares. Y otra cosa importante es no vamos a tener síntomas corticales. No vamos a tener síntomas corticales. Porque esas arterias solo irrigan aquí las estructuras profundas, que son la cápsula interna, los ganglios basales, el núcleo estriado y así. Pero no le están dando sangre a la corteza. Las arterias que le dan sangre a la corteza, digamos a la periferia del sistema nervioso central, son las arterias grandes, como era la arteria cerebral media, la cerebral posterior, la cerebral anterior, que ya habíamos visto. Entonces, muy bueno, es que aquí no tengo como cosas para agarrar para utilizar de ejemplo, pero tenemos el sistema nervioso central y está la corteza, que es lo de afuera, y está la parte de adentro. Estas ramas de las arterias grandes, estas ramitas, van a darle sangre a las estructuras profundas, no a la parte de afuera, no a la corteza. La corteza es irrigada por las arterias grandes. Entonces, si se dañan, si se tapan estas arterias, ya vimos que podemos tener estos síntomas. Pero la corteza no se va a ver involucrada porque esas arterias no le dan sangre a la corteza. Entonces no vamos a tener síntomas corticales. ¿Cuáles son los síntomas corticales? Síntomas corticales son, por ejemplo, regresión de reflejos primitivos en caso de que se haya dañado el lóbulo frontal. Vamos a tener síndrome de heminegligencia o hemineglect en caso de que se dañe el lóbulo parietal, la parte no dominante. Podemos tener afasias en caso de que tengamos daño al área de Wernicke o al área de Broca. O podemos tener, por ejemplo, síndrome de hemineglect si es del lóbulo no dominante, pero si es del lado dominante podemos tener síndrome de Gerstmann, por ejemplo. Estos son síntomas de daño a motoneurona. Síntomas de daño cortical. Síntomas de daño cortical. Aquí no vamos a tener daño a la corteza, entonces no vamos a tener síntomas corticales. Aquí hago mucho énfasis, no vamos a tener síntomas corticales. Nada más vamos a tener estos síntomas puramente motores, puramente sensitivos, clumsy hand, que es un ejemplo de la puramente motora. Vamos a tener ataxia, síntomas vulvares, síntomas similares a Parkinson, disartria, y ese que me falta mencionar, que es síndrome de dolor talámico, que es cuando se involucra el tálamo. El tálamo está como por acá. Cuando tenemos daño a la arteria que le da sangre al tálamo, como 3 meses después de eso, por ejemplo, el paciente se va a presentar hipersensible al dolor. Entonces, digamos, estímulos que de forma natural no generan dolor, al paciente le van a ser dolorosos. Por ejemplo, si una gota de agua normal, fría, nos cae en la piel, pues no sentimos nada, o sea, sentimos frío o caliente, pero no nos molesta, no sentimos nada. El paciente que tiene daño al tálamo por un infarto lacunar va a tener hipersensibilidad al dolor. Entonces, por ejemplo, una gotita de agua que le caiga lo va a sentir como doloroso, lo va a sentir como doloroso, como ardoroso, como doloroso. Entonces, estímulos que de forma natural no son dolorosos, para el paciente van a ser dolorosos. Eso es cuando se involucra el tálamo. Entonces, infarto lacunar, ya vimos que está por arteriosclerosis hialina, y generalmente solo se van a afectar zonas muy muy pequeñas de la cápsula interna o de ganglios basales, tálamo o así. Entonces, por esto los síntomas son puramente motores, puramente sensitivo, disartria, síntomas vulvares, síntomas como de Parkinson, ataxia, por ejemplo, y síndrome de dolor talámico. Y no vamos a tener síntomas corticales, Entonces, un paciente que viene con un evento cerebrovascular, digamos, tiene diabetes, tiene hipertensión, ya sabe que tiene enfermedad ateromatosa
y viene nada más con, por ejemplo, siente que la mano como que no está pudiendo ejecutar las funciones, bueno, que sí funciones, pero que no puede hacer lo que siempre hace con la mano, o sea, que está como clumsy. O, por ejemplo, si nada más tiene un déficit motor, pero nada más motor, nada sensitivo, nada sensitivo. O solamente trastorno de la sensibilidad, dolor y temperatura, tacto fino y propiocepción, pero no motor, pensamos que es un infarto lacunar. Y ya vemos por qué es el infarto lacunar, dónde está el infarto lacunar. Y el más común es puramente motor, que es más específico del que vimos en el video anterior.